Hola jóvenes, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar las preguntas correspondientes al repaso del curso para prepararlos para su último examen. Bien jóvenes, nuestra primera pregunta proviene de la famosa novela La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Les recuerdo que esta novela, junto con La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La casa verde, es considerada la tetralogía del autor, la ortodoxia, las novelas clásicas de Vargas Llosa. Esta, La guerra del fin del mundo, cierra en las 4 publicaciones. Revisemos el fragmento. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con un fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos de Sertón bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Bien, ¿qué característica propia del género épico se desprende del fragmento citado en La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa? Recordemos que el género épico, y este es un pequeño repaso de los géneros. El género épico, vamos a ver, la épica, se puede dar en verso, como es la epopeya o el cantar de gesta, y también puede darse en prosa, como es el caso de la novela o el cuento. Sin embargo, sea verso o sea prosa, la característica principal de la épica es narrar. Narramos describiendo un personaje, describiendo un lugar. Narramos reproduciendo diálogos. Hay muchas maneras de reproducir los diálogos. Lo más habitual es con un guión que indica a los personajes que van hablando. Y también la misma narración. Claro, que aunque parezca algo evidente es narrar hechos, sucesos. También añadimos otras técnicas como el monólogo interior, que aparecen posteriormente, ya en el siglo XX. Entonces, narrar implica eso, ¿no? La épica es el arte literario de narrar, o sea, en versos, en prosa. Veamos qué opciones tenemos. Expresa sentimientos del narrador, sentimientos íntimos del narrador al escribir al personaje. Claro, si fueran sentimientos íntimos, hablaríamos de una subjetividad y la épica tiene como característica ser objetiva. Entonces no correspondería. Claro, alguno puede decir, profe, pero también dice que expresa sentimientos del narrador al describir. Y la descripción, profesor, está en lo que es la épica. Pero alumnos, también podemos describir en la lírica. Entonces, la descripción no es algo que corresponde a la épica. Lo que corresponde a la épica de manera exclusiva, casi exclusiva, es la objetividad y el hecho de la intención predominante del uso de estos recursos sea narrar. Entonces, si está diciendo que es sentimientos íntimos, no ser objetivo, no describir con un ánimo, y encima que dice acá del narrador, en la narrativa, en la épica, no hay otro personaje que cuente la historia más que el narrador. Si fuera lírica, sería el yo poético o el yo lírico que representa al autor. Por lo tanto, el narrador no puede tener sentimientos íntimos ni expresarlos al describir un personaje. Busca ser objetivo en lo posible. Por lo tanto, no correspondería esta opción a la épica. Se despliega un lenguaje poético en la hilación de los diversos sucesos. Eso podría pasar en la prosa narrativa. No sería, o en el verso inclusive con mayor facilidad, podría suceder. O sea, la narrativa, la épica, no estaría exenta de esa posibilidad de un lenguaje poético en ciertas partes, en ciertos fragmentos, ciertos párrafos, pero no lo vemos en el fragmento de Vargas Llosa. No se encuentra esa prosa lírica, por ejemplo, ¿no? Emplea como recurso narrativo el diálogo, el monólogo y la descripción. Por supuesto, podría ser, ya que son los recursos de la narrativa, pero no encontramos un monólogo. No encontramos ningún diálogo, solamente encontramos una descripción del personaje. Por lo tanto, y bueno, también algunos sucesos, la narración de algunos sucesos, así que tampoco entraría. Observamos la descripción, muy bien, de un personaje, que sería este
protagonista, y la narración de los sucesos, cuando está recordando a este señor y también recordando a los curas que van a los pueblos a bautizar y casar. Entonces se está narrando. Casar en el sentido pues de matrimonio, no piensen en otra cosa. Así que esa sería la clave. Presenta de modo dialogado los hechos y el contexto de la historia. No hay un diálogo aquí. Entonces marcaríamos 1, dedo. Vamos con la 2. Nos preguntan ya de frente sobre la Odisea. El argumento de la Odisea. A ver, recuerden la Odisea dura 40 días. La Odisea consta de una historia lineal, que es la salida de Odiseo de la isla de Ogygia, su paso sucesivo por la isla de los Feacios, hasta llegar a Ítaca de retorno. Pero también recordemos que hay una narración circular en la Odisea, porque cuando Odiseo está donde los Feacios, él al descubrirse como Odiseo, le piden que cuente las aventuras que vivió antes de llegar allí, y es donde Odiseo pues hace rato de aventuras, desde que salió de Troya hasta que llegó a la isla de los Feacios, y se ve una narración circular. Veríamos entonces el inicio de la Odisea con el concilio de dioses en el Olimpo, que para decidir el destino de Odiseo, se decide que debe salir de la isla de Ogygia, que debe estar libre, llegar a Ítaca de vuelta. Hay una narración entonces lineal ahí, el inicio, hasta que llega a Ítaca. Este es la I de inicio, por si acaso. Y en Ítaca se dan escenas, ¿no es cierto? La masacre de los pretendientes, de Penélope, el reencuentro entre Penélope y su esposo, el amago de las guerras civiles. Todo eso acaba y al final llegamos justamente al final de la historia. Pero cuando él está en la isla de los Feacios, a la mitad de la línea, hace una narración circular. Entonces hay narración lineal, narración circular, porque acá cuenta desde que salió de Ítaca, empieza contando desde que salió de Troya, pasó muchas aventuras, los cíclopes, Circe, Eolo, las vacas del sol, Escila y Caribdis, y llega hasta la isla de los Feacios luego, ¿no? Entonces es una narración circular. El tema principal, pues recordemos, es el retorno y venganza de Odiseo. Hay otros temas como el amor a la familia, el amor a la patria, la fidelidad. También encontramos el tema del viaje y la aventura. Y también recordemos que la Odisea es vista pues la vida como un viaje difícil en el que hay que sortear los obstáculos con inteligencia y astucia, ¿no? Ese es el mensaje que nos da Homero respecto a la vida en la Odisea. Bien, veamos qué partes corresponden o no al argumento, recordando más detalles. Atenea y Hera abogan ante los dioses por la suerte de Odiseo. Bueno, Atenea es la que aboga más que todo, ¿está bien? Pero Hera se une a los ruegos y también apoya a Odiseo. Odiseo era prisionero de la hechicera Circe. Él estuvo con Circe un tiempo, estuvo 2 años, pero ya no. La que tenía prisionera era la ninfa Calipso en la isla de Ogygia. Circe lo tuvo retenido 2 años en la isla de Ea, pero eso ya había pasado hace tiempo, ¿no? O sea, estuvo con Circe 2 años, tuvo más aventuras, Escila y Caribdis, la entrada al Hades, pero después se quedó 7 años con la ninfa Calipso en la isla de Ogygia. Sí, bueno, acá cambiamos, fue la ninfa Calipso y no la hechicera Circe, ¿no? Entonces ahí estaría incorrecto. Penélope, que es la esposa de Odiseo, resiste el asedio de los pretendientes a su mano. Como ya Odiseo no había vuelto en 20 años, recuerden que él tiene 10 años de guerra en Troya, más 3 años de aventuras donde pierde a sus hombres en el retorno y sus riquezas, queda él solo, más 7 con la ninfa Calipso, son 20 años que ha salido de su casa. Y ya pues muchos piensan que él ha muerto y los pretendientes piensan eso y quieren estar con Penélope, casarse con ella, llevársela a su palacio con sus riquezas y dejar a Telémaco, ya que tiene 20 años justamente el hijo de Odiseo, como nuevo rey. Pero algunos ambiciosos pretendientes querían matar a Telémaco para ellos ser los reyes, casándose con la viuda del rey.
Así que quería matar al hijo, estar con la esposa, se acababan los recursos, humillaban a los esclavos, faltaban el respeto a las esclavas, se comían su riqueza en banquetes diarios. Por todo eso Odiseo se va a vengar. Penélope resiste el asedio de los pretendientes a su mano, sí, tejiendo una tela para su suegro Laertes, el padre de Odiseo, un manto mortuorio. Ella decía que cuando lo acabase se casaría con un pretendiente, pero ella viva de noche destejía, hasta que la descubren y queman. Bueno, algunos dicen que quema la tela, la obligan a quemarla, otros dicen que la obligan a terminarla, pero la cosa es que se le acaba la excusa y tiene que elegir. Y justo ahí llega Odiseo para salvarla. Bien, siguiente. Telémaco parte en una nave para buscar a su padre Odiseo. Eso es verdad. No se trata mucho ese tema, pero ahora lo voy a tratar. Odiseo es visitado por Hermes, que va a la isla de Ogygia, a decirle pues a la ninfa que permita que parta Odiseo. Pero Atenea se va a Ítaca a buscar al hijo, a Telémaco, y le aconseja que busque a su padre en la corte de Pilos, donde está Néstor de retorno de Troya, en la corte de Esparta, donde está Menelao con Helena de vuelta, y él va con unos amigos que le acompañan en su barco a buscar a su padre, y no lo encuentra, sí, a su retorno más bien se encuentra con él, que justo había vuelto Odiseo a Ítaca, llevado por los feacios, pero en su viaje conoce a los reyes famosos, conoce sobre la fama de su padre y aprende a comportarse en una corte. Es un viaje de formación. A su retorno corrió peligro su vida, ya que los pretendientes, sabiendo que había salido lejos, lo emboscaron, pero Atenea lo salvó. Así que sí, Telémaco partió en una nave. Esto lo tratamos en los primeros cantos de la Odisea. Se le llama a esta sección la telemaquia, la parte en que Telémaco tiene un protagonismo. Finalmente Odiseo parte de Ogygia y llega a Ítaca con la ayuda de Calipso. Hay que ver esto con pinzas. Calipso, ¿qué le dio? Le dio un hacha para que, bueno, en la isla de Ogygia le dio un hacha para que corte árboles y haga su balsa para que salga. No tenía hombres para salir, no tenía marineros. Y luego le dio víveres, punto. Entonces, con eso Odiseo navegó varios días hasta que vio la isla de los Feacios. Poseidón lo atacó con una tremenda tormenta como última venganza contra él y él llegó sin barco, sin balsa, sin provisiones, desnudo, sin la ropa que le había dado Calipso porque el mar le había despojado la ropa. Así que llega y ahí los feacios le dan ropa, lo reciben muy bien, luego que se enteran que es Odiseo, le dan un barco y riquezas para que llegue a su palacio con algo de ganancia. Así que no llega a Ítaca con la ayuda de Calipso. Calipso le da un apoyo inicial por orden de los dioses. Los que le ayudan de verdad son los feacios. Y recordemos que cuando los feacios volvieron, los hombres que habían llevado a Odiseo en el barco feacio, que eran los mejores remeros de Ítaca, fueron castigados, fueron convertidos en piedra todos con su barco. Ese fue el castigo de Poseidón. Bien, entonces tenemos la clave en la 2, revisando el argumento de la Odisea, árbol. Muy bien, jóvenes, avanzamos. Llegamos a la pregunta 3 sobre el teatro griego. Tenemos mucho que decir sobre el teatro griego, vamos a decirlo mientras resolvemos la pregunta. El corifeo era el encargado de los gastos de representación escénica. Acá hay que tener claro que el corifeo era integrante del coro. El corega era el encargado de los gastos, que corría con los gastos. Bueno, el corifeo, estrictamente, y vamos a hacerlo para que no se confundan, corrijo lo que dije hace un momento, coreuta es el integrante del coro, corifeo es el solista o director del coro, y corega el que paga, que tiene dinero y paga la representación. El corifeo, futuro actor, va a derivar al actor después, y el coreuta, integrante del coro. No se olviden eso. Es una fija en el examen final o en el examen general, ahí vemos. Estaba conformado por un coro, el teatro griego, cuyos miembros eran los coreutas. Muy bien, el coro nunca desaparece, más bien le quitan protagonismo, pero sí está siempre, hasta con Eurípides, el último gran autor trágico, había coro. Y los coreutas son los integrantes. Esta sería la clave. Vamos a revisar el resto para ir repasando, jóvenes. Los actores y el coro debían experimentar en su cuerpo la catarsis. No, los que debían experimentar la purificación eran los asistentes, el público.
Del corega se deriva el actor, que quiere decir el que responde, no del corifeo. Y está bien, el que responde significa actor, pero no se deriva del corifeo, sino, no se deriva, perdón, del corega, sino del corifeo. Las mujeres se encargaban de confeccionar las máscaras y disfraces. Lamentablemente, las chicas estaban prohibidas de participar en el teatro porque había una cultura machista donde el hombre era un ser público, en el sentido religioso, político, social, y la mujer no tenía la posibilidad de participar en las ceremonias públicas. Claro que sí, tenía su momento las chicas de relax, se ponían de acuerdo para salir a la misma hora todas a traer el agüita a la fuente de la calle y encontrarse y conversar mucho, pero ese era su momento social, ¿no? Pero ir a algo oficial, algo como una significación teatral que era una misa en honor a Dionisios, ahí sí las chicas estaban prohibidas de participar y no podían ni siquiera encargarse de detalles como las máscaras o disfraces. Hay muchos preguntan, profesor, ¿y cómo hacían para un personaje femenino? Pues los hombres hacían de mujer, con máscaras. No era necesario que se maquillen, pero sí con máscaras. Bien, jóvenes, vamos a la 4. Avanzamos el coro. A ver, aquí tenemos un fragmento de Edipo Rey, considerada por Aristóteles la tragedia más perfecta. La población perece en número incontable. Sus hijos abandonados yacen en el suelo, portadores de muerte sin obtener ninguna compasión. Entre tanto, esposas y también canosas madres gimen por doquier en las gradas de los templos, en actitudes suplicantes a causa de sus tristes desgracias. Resuena en el peán y se oye al mismo tiempo un sonido de lamentos. En auxilio de estos males, oh dura hija de Zeus, envía tu ayuda de agraciado rostro. Bien, el coro en esta parte está quejándose por la peste en lo que está sucediendo en Tebas. Es la peste de la infertilidad y la muerte de los niños. No hay producción agraria, no hay ganadería, los mares no dan peces. Estamos viendo una Tebas devastada, es una maldición de los dioses y de esto se queja el coro. A ver, es el anuncio del oráculo como castigo a Tebas. No, están quejando, pidiendo auxilio a los dioses. Confirma que Edipo debe irse para vencer la peste. Eso ocurre al final, cuando descubren que él es el culpable de la muerte de Layo, como recuerdan. Refiere a la temible peste que asola a la ciudad de Tebas. Esa es la clave. La peste asola a los griegos por los pecados de Layo. La peste asola a los griegos, no todos, a los de Tebas nada más, a los tébanos, los hijos de Catmo. Layo ha maldecido con la peste a Tebas y a Edipo. No, Layo tiene la culpa de todo lo que le pasa a Edipo por una maldición que recibió él, no por una maldición que le haya dado. Así que la clave es la C. Algunos van a preguntarme qué es el peán o peán. Antes de que me pregunten, les digo que es un himno religioso de los griegos. Bien, vamos con la pregunta número 5. Esta es de la Divina Comedia. Vamos a ver un fragmento prosificado de la Divina Comedia. Recuerden que originalmente la Divina Comedia está compuesta por tercetos en decasílabos, es decir, estrofas conformadas por 3 versos. No deben olvidar eso. Pero pues están tercetos en decasílabos con la terza rima, ¿no es cierto? La rima representada aquí. A, B, A, luego B, C, B, luego C, D, C. Se le llama encadenada. Como pueden ver, se van uniendo los eslabones, ¿no es cierto? Entonces, ya dijimos. Lo que pasa aquí es que algunas veces se hace la obra, se la traduce prosificadamente, ¿no? Para que se entienda mejor en el castellano. Así que con esa idea vamos a revisar este fragmento. A la extremidad de un alto promontorio, formado por grandes piedras rotas y acumuladas en círculo, llegamos hasta una multitud de espíritus más cruelmente atormentados. Allí, para preservarnos las horribles emanaciones y la fetidez que despedía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía: encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto. Bien, Dante, acompañado de Virgilio, está describiendo un lugar en el infierno. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes también deben saber, el infierno no fue un paseo a Chosica, jóvenes, el infierno fue un lugar atroz. Como dice aquí, emanaba fetidez, nunca había luz, se escuchaban millones de seres quejándose por dolor, sufrimiento,
Y aparte hay seres terribles como el cancerbero, se ve a Minos, que tiene forma de serpiente, monstruos, demonios que atacaban a veces a Dante y Virgilio tenía que defender a Dante. En esos momentos Dante a veces perdía el conocimiento, perdía las fuerzas. No piensen que fue algo bonito, un paseíto, o que duró un día, fueron años de viaje. Claro, en el sueño que tuvo Dante duró años este viaje en el infierno. Así que tómenlo con seriedad el infierno, no es un lugar serio, jóvenes. Con respecto al fragmento anterior, la Divina Comedia de Dante Alighieri, marque el enunciado con la afirmación correcta. A ver, Virgilio le muestra a Dante el lugar para las almas penitentes. Las almas penitentes están en el purgatorio, jóvenes. Ahí purgan pena, hacen penitencia. En cambio, purgatorio. En cambio, en el infierno no tienen esperanzas, nunca van a salir de ahí. Dante y Virgilio han descendido hasta el círculo de los traidores. Bien, el círculo de los traidores está en la parte más profunda. Y acá dice que ellos subieron a un promontorio, un tipo de montículo de piedras. ¿Está bien? Entonces no sería todavía traidor, que está la parte más profunda, de Cósito, donde hay un desierto helado inclusive. Dante y Virgilio se encuentran extraviados en la selva oscura. Tampoco, porque no describen ninguna vegetación, ¿no es cierto? Ya están en el infierno, no están en la entrada. Dante critica la corrupción de las autoridades de la iglesia. Bien, ¿qué hace un papa en el infierno? Entonces, esa es la gran pregunta. Muchos van a decir, profesor, pero los papas son los líderes de la iglesia. Sí, jóvenes, pero en la Edad Media eran muy corruptos. Había algunos papas que eran dignos de estar en algún círculo del infierno. Dante lo entendió así y así lo hizo. Colocó a muchos papas en los círculos del infierno, allí criticando la corrupción, el pecado, hasta en las altas instancias de la iglesia católica. Esto le trajo problemas a Dante. Se sabe que luego de su muerte fue procesado por la Inquisición y condenado a ser quemado. Pero ya estaba muerto, así que decidieron sacar sus huesos y quemarlos públicamente en la plaza de la ciudad donde estaba enterrado. Para suerte de los que nos gusta la justicia, algunos caballeros florentinos de su ciudad natal, caballeros importantes, gente destacada, se pusieron delante del sepulcro y no permitieron que hagan esta maldad con Dante y sus restos. Así que Dante fue respetado en su sepulcro. Imagínense la iglesia con estas cosas, creo que no le va muy bien en su fama. Bien, como tenemos la D, Dante critica la corrupción de las autoridades de la iglesia. Esto es la clave, pues, de todas formas. Beatriz le muestra a Dante el horror del pecado del infierno. Beatriz aparece en el cielo, en el paraíso, entonces no tiene nada que ver ella en el infierno. La clave es D. Seguimos revisando ahora la pregunta 6. En la pregunta 6 tenemos a Romeo y Julieta, otra vez la tragedia Romeo y Julieta, una tragedia pues que es tan famosa que hasta Chespirito ha hecho su versión. Ustedes supongo que también la conocen de sobra, así que no creo que haya problema en responder esto, como ustedes dicen, al ojo nomás. Al final de la tragedia Romeo y Julieta, el joven Romeo retorna a Verona, presuroso de pues cree que Julieta está muerta. Al verla postrada en su cripta, decide, postrada porque está muerta, pues está tendida, postrada, echada, sin apariencia de tener vida, porque está con el efecto del elixir que le ha quitado la vida por 48 horas, no late su corazón. Así que, presuroso su viaje a Mantua. Bueno, él no viajó a Mantua, estaba desterrado en Mantua. ¿Vengarse de Fray Lorenzo? No, Fray Lorenzo no tenía ningún motivo para vengarse. Romeo. Combate con Paris, morir junto a su amada. Él vuelve presuroso y combate con Paris, pero eso fue casualidad. Él no vuelve a pelear con Paris. Paris, el conde, el pretendiente de Julieta, estaba en la puerta del mausoleo, quería ver a su exnovia, darle flores, y cuando vio a Romeo no le dejó pasar diciéndole que por su culpa se había muerto. Este absurdo lo dice Paris porque pensaban que ella había muerto de pena por la muerte de su primo Tebaldo, al que Romeo había matado. Recuerden que nadie sabe el matrimonio de Romeo y Julieta, solamente Fray Lorenzo y el ama. Nadie más en este mundo sabía esa boda, así que es normal que la gente haya confundido. Igual lo mató a Paris, pero al verla morir junto a su amada, no porque él pensaba que estaba muerta, él nunca se enteró del plan, así que la B tampoco es. Reyerta con Tebaldo. Tebaldo está muerto cuando vuelve a Verona, Romeo. Vengarse de Paris, con Paris no tenía ningún tipo de problema. Si Paris le dejaba pasar ese día a Romeo, Paris hubiera sido con vida,
pero se puso en plan de terco y no permitió que Romeo pase, y Romeo lo mató en duelo. Destierro en Roma, no estaba en Roma, estaba en Mantua. Casarse con Rosalía, Rosalía ya había salido de su corazón desde la fiesta de Antifaces. Destierro de Mantua, quitarse la vida, y lo hizo. Clave, la E. Vamos con la pregunta número 7. Es un fragmento de la novela de Johann Wolfgang von Goethe, aunque algunos prefieren llamarle Cohete, ¿está bien? Las cuitas del joven Werder. Y las cuitas son las penas, los sufrimientos, los suspiros, las lágrimas, los sollozos del joven Werder. O sea, Werder está deprimido, ¿está bien? A ver, vamos a leer el fragmento y ver qué afirmación es correcta. Y al cabo de una hora me encontré con que había hecho un dibujo bien entendido, un cuadro verdaderamente interesante, sin haber pensado en ello ni haber puesto nada de mi parte. Esto me confirmó en el propósito de no atenerme en lo sucesivo más que a la naturaleza misma, porque ella sola es la que tiene riquezas inagotables y la que forma a los verdaderos y grandes artistas. Bien, acá vemos a Werder en unas actividades. Werder dibuja, tiene capacidad artística del dibujo, la pintura. En relación al fragmento citado de las cuitas del joven Werder de Goethe, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. El joven Werder enfatiza la función moral del artista, ¿no? El narrador manifiesta el amor imposible por Carlota. Recuerden que esta novela se basa principalmente en cartas, entonces el narrador sería un narrador pues oculto, porque lo que leemos son las cartas de Werder a su amigo Wilhelm, o traducido al castellano como Guillermo. Así que tampoco acá no hay ninguna Carlota, y el narrador casi no aparece en la novela, está oculto por las cartas. Werder, joven sensible, se identifica con la naturaleza. Esa es la clave, ¿no? Recuerden que él ha viajado a Walheim, a la aldea en las montañas austríacas, para recuperarse de sus males depresivos cuando vivía en una ciudad industrial, con sus padres millonarios, pero a Werder no le interesa esa vida. Se describe con detalle la enajenación del mundo rural. No es enajena, en el mundo rural, en el campo, él es feliz porque está cerca de la naturaleza. Protagonista idealiza los valores de la vida burguesa es contraria a los ideales románticos. Lo representa Alberto en la novela 7C. Vamos ahora, jóvenes, con una pregunta para completar enunciado de la metamorfosis de Kafka. La transformación de Gregorio Samsa en un insecto, ¿y qué marcamos? A ver. Muestra el absurdo de la existencia humana. Es una metáfora del absurdo porque somos seres que estamos viviendo una vida alienada al no ser humanos, sino máquinas de trabajar o estudiar. Me parece que es la clave. Veamos si hay alguna otra que le hace competencia. Es una protesta contra el autoritarismo paterno. El autoritarismo paterno aparece en la novela, reflejando un aspecto autobiográfico de Kafka. Pero el hecho de que transforme en insecto no tiene que ver con el hecho de que el papá sea autoritario. Así que no va. Representa el conformismo de la vida moderna. No directamente, a mi parecer, esto aparece en la novela un poco, pero no en la transformación. Promueve la vida rutinaria del hombre burgués. No lo promueve, la critica, la denuncia, porque te deshumanizas. Exalta la insatisfacción humana ante su destino. Tampoco porque el ser humano no se da cuenta de su destino, no se da cuenta de la situación, más bien cuando se transforma en un insecto y es inútil al sistema capitalista, ahí más bien lo desechan. Entonces, como que no va la clave aquí. La A tiene que ser la clave de todas formas porque está inclusive correspondiente a lo que indica nuestro libro de texto en la pre. Bien, cambiamos de tema, jóvenes, de literatura universal pasamos a literatura española. Vamos a revisar ahora un fragmento del famoso Cantar de Gesta, poema de Mío Cid. Bien, tenemos aquí algunos versos adaptados al castellano moderno. Recuerden que el Mío Cid es una obra del siglo XII, el original está en castellano del siglo II, un castellano medieval, pero acá tenemos una adaptación a lo castellano moderno para poder disfrutar de la obra. Fíjense que son versos de arte mayor, no hay regularidad, pero tenemos la rima asonante, ¿verdad? La O se repite mucho, ¿no es cierto?
pero acompañada de diferentes consonantes, por lo tanto es una rima asonante o imperfecta. Leamos el fragmento. Los infantes de Carrión por muertas se las dejaron, ni la una ni la otra darse podían amparo. Los de Carrión por aquellos montes se van alabando. Ya de aquellos casamientos estábamos muy bien vengados, no debimos por mancebas siquiera haberlas tomado, porque para esposas nuestras son de linaje muy bajo. ¿A qué se refieren estos señores Diego y Fernando de Carrión? Lo que pasa es que acaban de golpear a sus esposas en el Robledal de Corpes, estamos en el tercer cantar, y ellos se van después de haberlas dejado, pensando incluso que han muerto por el dolor y maltrato físico que le han dado al azotarlas, y todavía van halagándose diciendo que han hecho muy bien en hacer esto porque el matrimonio con esas chicas fue una humillación para ellos, dado su condición de hijos de condes, y que las chicas eran hijos de un infanzón, que es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, de menor linaje. Y por eso ellos están vengándose ahí de la humillación, inclusive mencionando que ni por mancebas debiéramos tomarlo, o sea que ni como mujeres de convivencia, fuera del matrimonio, nos hubiera estado conveniente estar con ellas, o sea, las toman como mujeres de muy baja categoría. Y eso es muy ruin de su parte, ya que el Cid, si bien era un infanzón, era un noble, no era tampoco un hombre fuera de la nobleza, y aparte era alguien pues muy famoso, muy digno, por sus grandes hazañas militares. Es por eso que ellos van a pagar luego en el juicio de armas. Respecto al fragmento citado del poema de Mio Cid, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Vamos a marcar la pregunta 9. Los de Carrión detestan a las hijas de Cid por ser de rango social inferior. Creo que eso queda bastante claro. Eso sí es verdad. Narra las cortes de Toledo, no del Toledo, donde los infantes de Carrión son juzgados. Eso pasa después. Después pide cortes en Toledo. Bueno, el Cid pide justicia al rey Alfonso y el rey Alfonso hace cortes en Toledo. O sea, un juicio con su presencia de rey en Toledo. El fragmento sobre la afrenta de Corpes pertenece al tercer cantar, eso es verdadero. Diego y Fernán González, recuerden que son hijos del conde Gonzalo de Carrión, muestran su cobardía al huir de León en Valencia. Eso pasó antes, eso fue el inicio del tercer cantar y es parte del tema por el cual humillan a los infantes y ellos piensan que los humillan por haberse casado con las hijas del Cid. Respuesta, Deido. Bien, jóvenes, vamos ahora con uno de mis temas favoritos, que es la poesía renacentista. Tenemos aquí un fragmento de la égloga primera de Garcilaso de la Vega. Recuerden que en la égloga primera el tema principal es el amor y otro tema importante es la naturaleza. En la égloga aparecen los pastores Salicio y Nemoroso. Divina Elisa, pues agora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves, estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa el cuerpo y verme libre pueda? Bueno, aquí si se está dirigiendo a Elisa es Nemoroso y está quejándose pues porque ella está en el cielo y ella no debería olvidarlo porque dice, pide allá en el cielo, está cerca a Dios, para que yo también muera y te acompañe, ¿no? O sea, es un hombre que está desesperado por la muerte de su amada. Veamos qué claves. Elisa ha abandonado a Nemoroso por su condición de pastor. No, ella ha muerto, por eso es que ha abandonado este mundo y ha dejado al pastor solo. Al amanecer, Salicio manifiesta su amor no correspondido. No, este es Nemoroso. Salicio al amanecer, está bien, manifiesta su amor no correspondido por Galatea, pero nuestro amigo Nemoroso aparece a la mitad del día, o sea, al mediodía, se levanta él a tomar el lugar que tenía Salicio como enunciante poético y empieza a quejarse por la muerte de Elisa. Eso no corresponde a ese fragmento, Salicio. Elisa muestra su desdén ante la queja amorosa de está muerta, no puede apreciar ningún desdén. Salicio lamenta que la naturaleza no se acomoda de su dolor. Está hablando de Nemoroso, no Salicio. El pastor Nemoroso lamenta el fallecimiento de su amada, sí, con mucho sentimiento. La respuesta es enano. Vamos con la 11, El Lazarillo de Tormes, esta famosa novela picaresca, la primera novela picaresca publicada a mediados del siglo XVI. Lázaro contrae matrimonio con la criada del arcipreste,
Eso ocurre en la parte final de la novela y es verdad. ¿Está bien? En la pregunta 11, la primera es verdadera. El protagonista es vendido por su padrastro a un ciego. No es vendido, es entregado por su mamá a un ciego para que lo cuide. Lázaro mendiga para alimentar a un pobre escudero, que fue su tercer amo. El clérigo avaro inicia a Lázaro en el oficio de pícaro. El que lo inicia es el ciego, ¿no? El ciego, mendigo, porque tenía muchas habilidades, él fue el maestro de Lázaro, su primer amo. Así que la respuesta es, con C, cerbatana. Hemos llegado a la pregunta número 12. Tenemos una pregunta sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es una novela inmensa, por eso es que, bueno, inmensa en extensión y en calidad y en fama, en todo. Así que tenemos que ver solamente ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema principal, que es la contraposición entre el idealismo y el realismo. También el intercambio de psicologías que ocurre en la segunda parte entre Quijote y Sancho. Ver también la intención de acabar con el vicio de las novelas de caballería. Y también tomar en cuenta que esta novela fue escrita en 2 partes y tiene 3 salidas en total. La primera parte consta de 2 salidas. La primera, que Quijote sale solo, lo arman caballero en una venta en su imaginación, es un castillo, en su locura, y luego lo derrotan y tiene que volver a casa. Luego vuelve a salir con escudero Sancho, esa salida es mucho más larga y se da la contraposición del idealista, que es Quijote loco, y el materialista realista, que es Sancho, que está cuerdo. ¿Está bien? En la segunda parte se da la tercera, que es la última salida, porque volviendo a esa salida, muere el protagonista. Y recupera la cordura, por cierto, ¿no? Como Alonso Quijano. Bien, el Quijote se convierte en gobernador de la isla de Barataria. Eso ocurre en la segunda parte, en la tercera salida, pero Sancho es quien es nombrado, no Quijote. Y algunos no lo creen, profesor. ¿Fue gobernador? Sí, fue gobernador de una isla, un pueblito, pero fue el mejor, ¿ah? Pero renunció a los 3 días porque Sancho no era capaz, por falta de costumbre, de ser gobernante. Pero fue un buen gobernante, ¿eh? No duden eso, con mucho sentido y sin corrupción, como debería ser siempre en el gobierno. Sancho aparece en la primera parte y encarna el materialismo. Sí, aparece en la primera parte, no en la primera salida, pero sí en la primera parte, ¿ah? Pero aquí, bueno, habría que notar, ¿no es cierto?, que Sancho es el materialismo, pero que en la segunda parte Sancho empieza a volverse un poquito soñador, como hemos visto en la tercera salida de la segunda parte. Sancho inclusive cree que puede ser gobernador, lo quieren nombrar unos duques para burlarse de Quijote y lo nombran como un juego, pero Sancho al final tiene la ilusión de que sí puede serlo, porque ya está contagiado su manera de ser de su amo. Los mercaderes de Toledo dejan malherido a Sancho Panza. No, los mercaderes fueron los que golpearon a Quijote en la primera salida, ¿no? Y lo derrotaron. Como Quijote quería obligarlos a que digan que la mujer más bella del mundo es Dulcinea el Quijote, Dulcinea el Toboso, pues ya, y no le quisieron hacerle caso y le pegaron porque él quiso agredirlos. Y eran 4 contra 1. En la primera salida, Quijote es armado caballero andante, en su locura sí, en una venta. Así que la clave es B. B de beso. Vamos con la 13. Tenemos en la 13 un fragmento de La Jorca de Oro, famosa leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer del romanticismo español. Recordemos que el ingenioso hidalgo corresponde al barroco del siglo XVII y el romanticismo corresponde al romanticismo español del siglo XIX. Gustavo Adolfo Bécquer corresponde a ese periodo. Vamos a leer el fragmento. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo. Hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles, que sin embargo es sobrenatural, hermosura diabólica que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacer los instrumentos en la tierra. De acuerdo al interior fragmento perteneciente a La Jorca de Oro, se puede afirmar que el autor plantea la noción de lo grotesco, lo cual consiste en esta idea de lo grotesco, la toma de Victor Hugo, un autor francés del romanticismo. Consiste en colocar juntos 2 contrarios, por ejemplo, una hermosa mujer y un monstruo, por ejemplo, Quasimodo y Esmeralda, en una de las novelas de Victor Hugo. Vamos a ver cómo Bécquer lo hace también en sus leyendas.
lo cual consiste en desarrollar la temática amorosa a partir de una historia exótica. No, eso no es lo grotesco. Recoger y difundir los aportes de otros románticos españoles. No. Mezclar la monótona noción de lo sublime con lo monstruoso. Lo sublime, la mujer más hermosa, y lo monstruoso, que es el demonio. Sí. Vincular elementos disímiles como la belleza y la deformidad. También podría ser, vamos a verlo ahí. De enfatizar la presencia de personajes legendarios y misteriosos, no. Vamos a ver con cuál nos quedamos, alumnos, con la C o con la D. En el caso de Becker, él toma la idea de Víctor Hugo, que Víctor Hugo hace aparecer a Esmeralda y Quasimodo juntos en Nuestra Señora de París, la bella y el deforme, pero Becker hace algo distinto porque él expone a una mujer muy hermosa que está asociada al demonio, y el demonio pues, siempre es un ser horrible, lo dibujan con rasgos tremendamente monstruosos. Entonces lo sublime de una mujer hermosa y lo monstruoso el demonio, más que la deformidad sería Quasimodo, entonces sería la C en el caso de las leyendas de Becker. Bien joven, tenemos aquí 3 preguntas, la 14, la 15 y la 16. La primera es Bodas de Sangre, de García Lorca, la segunda 100 años de soledad, y la tercera es de La Florida del Inca, hablando de la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Tenemos literatura española del siglo XX, tenemos acá literatura española del siglo XX, tenemos aquí literatura hispanoamericana contemporánea también del siglo XX, y acá tenemos literatura peruana colonial. Está bien, así tenemos 3 temas de seguido. Vamos con español del siglo XX. Bodas de Sangre, García Lorca, vamos con el argumento. La madre del novio está preocupada por la suerte que le espera a su hijo. La pregunta es ¿por qué? Si su hijo se va a casar con una chica adinerada, hija de un millonario, igual que ella, empresario, terrateniente. Porque primero su mamá de la novia escapó con el amante. O sea que ya hay un antecedente, un amante en las mujeres de esa familia. Segundo, porque ese amante era Leonardo, uno de los Félix, la familia que mató a su esposo y a su hijo mayor. Y bueno, tercero, que Leonardo era el exnovio de la novia, su enamoradito de quinceañeros, y eso preocupa a la mamá mucho. Aparte, ella teme el elemento clave que es el cuchillo. Teme que su hijo en una pelea con cuchillo muera, y eso va a pasar por mano de Leonardo, como veremos. Ese temor se cumple al final. La novia huye porque descubre que su prima tuvo amoríos con el novio. No, la novia no entiende. El novio no le engaña a la novia para nada. Más bien, Leonardo se había casado con la prima de la novia, pues la prima era pobre como él y la novia era una chica adinerada. Y al final la novia huye por la pasión hacia Leonardo, no porque descubriera algo. La madre del novio sospecha de que Leonardo merodea la casa de la novia. No, eso es una sospecha que tenían los sirvientes de la casa porque veían un jinete misterioso en las noches, pero la mamá no. Leonardo y la novia huyen del bosque para esconderse de su captor. No, en el bosque se esconden en una cabaña y ahí es donde los atrapa. Los encuentra el novio y se pelean a cuchillazos con Leonardo y gana la muerte porque ambos se matan. El destino trágico se consuma con el doloroso llanto del padre de la novia. No, de la madre del novio es la que llora al final. Así que la clave es la A. La madre del novio, desde que se entera de estos datos de aquí, está preocupada por el destino de su hijo. Y desde un principio está preocupada por el temor al cuchillo y al final se cumple. Vamos con la pregunta 15. Algo parecido, jóvenes, pero con 100 años de soledad. Úrsula Iguarán tuvo hijos con su primo luego de la fundación de Macondo. Eso es falso. Bueno, habría que verlo con pinzas. Tuvo hijos. Antes de fundar Macondo, concibieron a José Arcadio el Mayor. Y luego el primer ser humano en nacer en Macondo, porque estaba gestándolo cuando fundaron, fue Aureliano, el futuro coronel.
Y luego tuvo a Amaranta ya cuando Macondo estaba fundada y funcionando como pueblo. Así que sí, bueno, su primer hijo no, pero el segundo sí nació. El primer ser humano en nacer en Macondo fue él. Y la última también fue, así que vamos a considerarlo verdadero. Si hubiera preguntado, Úrsula tuvo a su primer hijo luego de la fundación, no, eso sí sería mentira porque José Arcadio Mayor lo concibieron en Riohacha y luego nació en el viaje, no nació cuando se había fundado Macondo. El hijo mayor de la pareja fundadora del pueblo se llamará como el padre. Sí, José Arcadio Buendía tuvo su primogénito llamado José Arcadio Buendía. Y ese tuvo su hijo que se llamó José Arcadio Buendía, al que le decían Arcadio nomás para no confundirlos con el papá y el abuelo. Y el hijo de Arcadio, es la cuarta generación, se llamó José Arcadio II. Y el hijo de, bueno, su hermano Aureliano II tuvo un hijo llamado José Arcadio también. Y bueno, ese nombre se repite mucho en la novela. El hijo mayor de la pareja fundadora del pueblo se llamará como el padre. Entonces, vamos a marcar también aquí verdadero. Aureliano Buendía lidera 32 sublevaciones contra los liberales. Entonces, la pregunta ahí es, ¿los lidera 32 sublevaciones contra los liberales? ¿Sí o no? Sí, profesor, son 32, sí, pero contra los conservadores. Pues, ya, falso, porque él es liberal. José Arcadio II es el único sobreviviente de una salvaje matanza. Sí, José Arcadio II, de la cuarta generación, hijo de Arcadio, hijo de José Arcadio, hijo de José Arcadio Buendía, el original. Este José Arcadio II va a liderar la huelga contra la compañía bananera. Finalmente, en una plaza pública, ametrallan a todos, las familias huelguistas, y él sobrevive. Y luego él anunciaba el hecho, el desastre, la matanza, pero nadie le hacía caso. Todos estaban con la idea que habían transmitido los medios de comunicación social comprados sobre el arreglo de la huelga, sobre el final amistoso, pacífico, con un pacto firmado con los representantes de la empresa bananera, la compañía que explotaba a la gente trabajadora. Y al final queda como un loco que habla incoherencias, este José Arcadio II, que fue el único que lo vio todo y sobrevivió para contarlo. Esto es parte del realismo mágico que propone García Márquez. La muerte del niño con cola de cerdo conlleva la destrucción del pueblo. Bueno, básicamente su muerte no conlleva, su muerte es un signo de que se acaba la historia de los Buendía, pero la destrucción del pueblo estaba anunciada desde el primer momento cuando José Arcadio recibió los pergaminos en sánscrito de Melquiades. La muerte del niño con cola de cerdo, el último Aureliano, no destruye el pueblo estaba destinado a ser destruido y fue un síntoma de eso. La clave entonces es la C. Vamos con la pregunta 16, entrando a peruana. Tenemos una pregunta sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La Florida del Inca, que se basa en la versión de Gonzalo Silvestre, que es uno de los que estuvo en la conquista de la exploración de la Florida en Norteamérica, es una obra que se encarga de, ¿qué cosa lo que hace ahí Garcilaso? Criticar duramente el denigrante proceso de conquista del imperio incaico, no, esto es en Norteamérica, no en Sudamérica. Narrar los detalles de la relación en la expedición liderada por Hernando de Soto, en la que Gonzalo Silvestre fue también, participe, sí. Establecer un estrecho vínculo entre el cronista mestizo y sus otros parientes, no, eso no. Reivindicar la figura de su padre, el capitán Garcilaso de la Vega. Bueno, tenemos entendido que aparentemente Sebastián, no existió el nombre, sino que era capitán Garcilaso de la Vega y algunos han malinterpretado los textos, así que evitemos decirle Sebastián, del capitán don Garcilaso de la Vega. Eso ocurre en la segunda parte de los comentarios reales. Él, en la historia general del Perú, trata de limpiar el nombre de su padre, reivindicar su figura, y no ocurre eso pues en La Florida del Inca, que es una obra anterior. Resaltar las bondades geográficas y elementos culturales del antiguo Perú. Eso ocurre en la primera parte, comentarios reales. Así que la clave es con B de Brahma. Bien, seguimos. Vamos ahora con una pregunta del teatro quechua colonial. Ollanta está ahí solo y va a decir algo. Ay, Ollanta, ¿de qué modo te ves correspondido? El héroe no vencido, cuya gloria doquier la fama no canta, el que tanto ha servido, he aquí el galardón que ha recibido. Mi cusi coyur, ay, la esposa mía,
Mi única gloria, mi única alegría para mí ya no existe, pues la fortuna impía trocó mi gozo en desventura triste. De acuerdo al anterior fragmento perteneciente a la obra teatral Ollantay, se puede inferir que las palabras del rebelde general son expresadas luego de que éste ha pedido al Inca Pachacútec que se le admita como consorte de Cusicoyor y ha recibido la negativa del Inca. Esa es la clave, jóvenes. El resto no tiene que ver con el fragmento que acabamos de leer. En la pregunta 18 tenemos un fragmento de un yarabí. El yarabí ya de corazón salió, de Mariano Melgar. ¿Qué características se puede colegir? Ay, amada dulce prenda del alma, atractivo de mi amor, ¿qué es esto? ¿Cómo te vas y me dejas, sabiendo que queda entre mil angustias muriendo? Revisemos. Formulo la síntesis de las normas neoclásicas y los versos románticos. No hay norma neoclásica aquí, hay sentimiento puro y el neoclásico era didáctico y racional. Manifiesta la idealización pasional mediante la imagen de la mujer. No se le está idealizando a la mujer, solamente hablando de la pasión que se siente por ella. Muestra la asimilación de la emoción indígena en la poesía culta. No se expone eso del todo. Tendría que hablar de la palomita, tal vez, ¿no es cierto?, del Urpay. Enuncia el ideal republicano a partir de la referencia femenina. No, acá no aparece el patriotismo. Expresa el amor inconstante debido a la ausencia de la amada, la paloma que se ha ido del nido. Muy bien. Sabiendo que queda entre mil angustias muriendo. Esa sería, ¿no es cierto?, la clave, la E. Bien, jóvenes, acá tenemos un fragmento de una pregunta sobre los gatos, que es una de las fábulas más bonitas de Mariano Melgar. Una gata parió varios gatitos, uno blanco, uno negro, otro manchado. Luego que ellos quedaron huerfanitos, los perseguía un perro endemoniado. Y para dar el golpe a su enemigo, no había más remedio que juntarse y que la dulce unión fuese su abrigo. La ira y la turbación se multiplican, se arañan, gritan y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. Bueno, les cuento que esto es porque los gatos se pusieron en lucha para decidir quién iba a liderarlos en la pelea contra el perro y se pelearon y el perro aprovechó y... Si a los gatos al fin nos parecemos, paisanos, ¿esperaremos otra cosa? ¿Tendremos libertad? Ya lo veremos. O sea, está criticando mediante una fábula la desunión de criollos, mestizos e indios en la lucha contra los realistas, en el contexto de la emancipación. ¿Cuál es la clave entonces, alumnos? Muy bien, la de evidenciar en la literatura su compromiso político. Aunque esta obra no la pudo publicar en vida, es una obra que quedó escrita pues, después de la muerte prematura del autor, se llegó a publicar. Vamos con la 20, Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Nos piden enunciados verdadero o falso. La novela se encuentra ambientada en Quillac, eso es verdad, es un pueblito en el Cusco. La familia Marín es protegida por el cura Pascual, no, el cura Pascual está en contra, inclusive participa en un atentado contra la vida de la familia. Manuel, hijo del gobernador, se enamora de Margarita. Bueno, estrictamente Manuel es hijo de la esposa del gobernador, es el hijastro del gobernador, pero lo considera como un hijo, así que vale la clave. Y si Margarita es la hija mayor de la pareja Yupanqui, la pareja de indígenas protegidos por los Marín, que a la muerte de los padres queda protegida como ahijada de Lucía Marín y su esposo. Al final los enamorados descubren que son hermanos de Margarita y Manuel, sí, descubren que son hijos del mismo cura y por eso no pueden casarse. Respuesta con B de beso. Vamos con la 21. La 21 es una pregunta sobre un fragmento de conferencia en el Ateneo de Lima, que está en el mismo libro donde está publicado Discurso en el Politeama, ¿no? El libro Páginas Libres, que González Prada escribía con J, porque él estaba en contra de la ortografía de la Real Academia, ¿no es cierto? Recuerden eso. Leamos. En literatura, como en todo, el Perú vivió siempre de la imitación. Ayer imitamos a Quintana, Espronceda, Zorrilla, Campoamor, Trueba, y esos eran los románticos, ¿no es cierto?, como Palma. Y hoy continuamos la serie de imitaciones con Heine y Becker en el verso, con Catalina y Selgas en la prosa. También consiguiendo, ahí estamos los románticos tardíos de España. Como Becker escribió composiciones de cortísimo aliento y Selgas artículos no muy largos en frases diminutas y algo bíblicas, va cundiendo en el Perú el gusto por las rimas de dos cuartetas asondantadas y la afición al articulillo erizado de antítesis con seti y calemburs. Quiere decir, entramos en plena literatura frívola. Bueno, es una crítica acá literaria la que él hace por la mala influencia de España y la actitud romántica imitativa
que es la que critica tanto González Prada. ¿Cuál es la clave entonces aquí, jóvenes? La respuesta sería la A. Y por eso él busca ir hacia el tema indígena y renovar la literatura usando estrofas como el rondel y el triolet, que viene de la tradición francesa, precursor del modernismo en su poesía González Prada. Vamos con la 22. La 22 es una serie de enunciados sobre la poesía de Urem. Vamos a revisar rápidamente. En la 22, lo primero es falso porque es simbólicas. Lo segundo es la idea de la orquestación musical es verdadera. Para él la poesía debe ser sugerente, pero verosímil no. La poesía es fantasía y vuelo lírico. Según José Carlos Mariátegui, es periodo colonial, no, periodo cosmopolita, dice, ¿cierto? Mariátegui. La 22 sería, bueno, acá pusimos, es falso, ¿no es cierto? Falso, sería la I. En la 23, este es un fragmento del Caballero Carmelo. Veamos la llegada del Carmelo a la casa. Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer de la reja del fondo, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón, de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, el hermano mayor que años corridos volvía, era el hermano Roberto que volvía a la casa con muchos regalos, entre ellos el gallo de pelea. ¿Qué material narrativo ha utilizado Valdelomar para elaborar su cuento? Acá tenemos la memoria, es decir, el recuerdo de un día en el pasado del narrador, porque nos va a contar luego, años después, cómo el Carmelo pelea su última batalla contra el Ajiseco. Bien, vamos en la recta final, jóvenes, ya literatura del siglo XX estamos. Literatura indigenista, enunciado sobre el indigenismo. Los pilares fundamentales se encuentran en la obra de Mariano Melgar, eso es falso, se encuentran en la obra de González Prada y Clorinda Matos, los realistas peruanos. Alegría y Arguedas conocen el pensamiento mítico del Ande, sí, por eso son la madurez del indigenismo. Ave sin nido denuncia la opresión del indígena, eso es verdadero. El enfoque de Mariátegui es paternalista, no, es social, científico. Paternalistas son los realistas, por eso son preindigenistas. La 24 es con B de beso. Tenemos ahora un fragmento de Los ríos profundos de Arguedas. Recuerden que el indigenismo es un tema casi fijo en los exámenes, tenemos que estudiarlo bastante, el indigenismo. En relación al siguiente fragmento de Los ríos profundos de José María Arguedas, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante, imprevisible como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. El muro parecía vivo, sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. Sí, Ernesto, el protagonista, siente la energía del mundo andino correr por sus manos al tocar las piedras del muro inca en el Cusco, en la primera parte de la novela. ¿Qué marcamos entonces en la 25? La respuesta es la identificación con el mundo andino. Ernesto es sensible ante ese mundo mágico que otras personas no entienden. Vamos con la 26. Tratan el tema de la ciudad a partir de la migración, la generación de 50. Claro que sí, es el tema principal de la generación. Describen la peripecia de las clases medias. Sí, también. Luis Loaiza, Ribeiro, mencionan eso también en algunos cuentos. Porque la urbe está cambiando y ellos también viven diferente, ¿no? Es adaptación a la urbe moderna de las clases medias. ¿El personaje principal es el migrante provinciano? Sí, es el migrante. ¿Se desarrolló únicamente sobre la base del neoindigenismo? No, también está el neorrealismo y también está la literatura fantástica. La clave es, en la 26, Cerbatana. Vamos con una pequeña estrofa de Canto Villano de Blanca Varela. Y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato. ¿Qué quiere decir este verso de la poeta Blanca Varela, la poeta más destacada de la generación de 50? Se exhibe la precariedad de la existencia humana. Eso es lo que encontramos como clave en este fragmento. Cerramos con un fragmento de La ciudad y los perros. Iniciamos con Vargas Llosa, terminamos con Vargas Llosa este repaso. Este fragmento es muy bueno, ¿verdad? Corresponde a la historia de Alberto Fernández,
cuando él era niño y contaba cómo era su barrio en Miraflores. Bueno, recuerden que Alberto Fernández es el poeta, luego ya en el colegio militar. La calle Diego Ferré tiene menos de 300 metros de largo y cualquier caminante desprevenido la tomaría por un callejón sin salida. En efecto, desde la esquina de la avenida Larco, donde comienza, se ve 2 cuadras más allá, cerrando al otro extremo, la fachada de una casa de 2 pisos con un pequeño jardín protegido por una baranda verde. Pero esa casa, que de lejos parece tapiar Diego Ferré, pertenece a la otra estrecha calle, Porta, que cruza aquella, la detiene y la mata. Entre Porta y la avenida Larco fragmentan a Diego Ferré otras 2 calles paralelas, Colón y Ocharán. ¿Cuál es la clave aquí, alumnos? A ver, es una descripción de la zona urbana de Miraflores. La respuesta es el predominio de la narración realista. Les cuento que yo mismo fui a pasear por ese lado de Miraflores, entre el Arco, Benavides y el Malecón, y sí existen todavía las calles, aunque las casas que describen han cambiado solo un poquito. Hemos llegado así al final del ciclo con las últimas preguntas en esta semana de repaso. Recuerden que este ha sido el ciclo 2017-2 y si tienen consultas previas al examen, me las pueden hacer por este medio, por el medio del Face en el muro, para yo absolverlas de inmediato. Nos vemos.